Primera a los Corintios 15, del 50 al 58. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos acercamos hasta tu presencia, Señor, nuevamente, rogándote que tú hables a nuestro corazón, que hables a nuestra vida, Señor, que sea tu Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento y nos abras las Escrituras como se las abriste, Señor, a aquellos caminantes de Emaús, Señor, que pudieron comprender la palabra solo cuando tú se las abriste, Señor. Ábrenos las Escrituras igualmente, Señor, y sea tu nombre glorificado en esta tarde, en esta noche ya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, pues pueden sentarse. Para los que nos ven allá en internet, pues esperamos, no sé, a lo mejor vamos a tener que contratar una línea de internet aquí en el templo para no estar batallando con que se nos para el video y se nos vuelve a arrancar y se vuelve a parar, y estamos batallando, no sé, si sea, qué tan factible sea. Somos una iglesia pequeña, pero esperemos en Dios que si el Señor provee, podamos contratar una línea de internet para tener aquí en el templo internet y no estar batallando con los datos del teléfono, ¿va? Ok, vamos a comenzar, hermanos, meditando un poquito en este pasaje. Encontramos parte de una promesa gloriosa que tenemos. Y digo parte porque ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 en adelante, tenemos la otra parte de esta promesa gloriosa. Dice la palabra del Señor que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes, y estaremos así para siempre con el Señor. Entonces, a veces, hermanos, no entendemos o no se nos viene a la mente cómo va a ser esto. No sabemos de qué manera los muertos van a resucitar. En alguna ocasión una hermana me decía: oye, hermano, y si nos creman, porque dicen que si nos creman, pues ¿de dónde nos va a resucitar el Señor si vamos a hacer puras cenizas? Y le digo a la hermana: bueno, suponte que te vas al mar, porque a ellas les gusta mucho ir al mar, ¿verdad? Suponte que te vas al mar y allá en el mar te come un tiburón. ¿De dónde te va a resucitar el Señor? Está medio drástico el ejemplo, ¿no? Está medio complicado, porque la Biblia dice que todo lo que entra por la boca va al vientre, y ya el resto usted lo sabe. Pero lo que sí dice la Biblia, hermanos, es que seremos transformados los que estemos vivos, y los que estemos muertos seremos resucitados. ¿Cómo? Yo no sé. Yo no le puedo decir de qué manera aquellos que murieron en el Titanic, por ejemplo, siendo salvos, los que fueron salvos, yo no les sé decir cómo sus cuerpos van a salir del mar, cómo sus cuerpos van a salir enteros, cómo sus cuerpos van a salir. Lo que sí nos dice la palabra es que seremos transformados, o sea, nuestros cuerpos van a ser diferentes, con una naturaleza diferente, ¿sí? Hay quienes dicen que nuestros cuerpos van a ser como el que tiene el Señor Jesucristo actualmente, capaz de atravesar paredes, capaz de aparecer y desaparecer. No sé, la Biblia no me dice nada de eso. ¿Sí? Solamente me dice que seremos transformados y que entonces le veremos porque le veremos tal como Él es. Y si seremos como Él es porque le veremos tal como Él es. Entonces, aquí la cosa, hermanos, es
que nosotros necesitamos saber y entender que hay una promesa que está por cumplirse para la iglesia, y esta promesa es que tarde o temprano, y más temprano que tarde, por como se ven las cosas, el Señor Jesucristo vendrá y se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, dice el apóstol Pablo, seremos arrebatados junto con ellos para recibir al Señor en el aire. Esta es una promesa, hermano, que tenemos que abrazar. Esta es una promesa que tenemos que creer. Esta es una promesa a la cual tenemos que aferrarnos con todo el poder, con toda la fuerza de nuestro corazón. Y si no es suficiente, hermano, necesitamos entonces venir a los pies del Maestro y decirle: Señor, agárrame tú, sujétame, sosténme de la mano derecha, como dice tu palabra, sosténme de la mano derecha, como dice tu promesa. Cuando tú dices: no temas, yo te ayudo. Hermanos amados, tenemos una promesa hermosa, gloriosa, preciosa, que quizá no podemos alcanzar a describir con palabras humanas, pero la promesa está ahí. Y lo cierto es, hermano, que vemos que hay situaciones alrededor de nosotros que nos anuncian que esta promesa está por cumplirse y se va a cumplir. Ahora, lo que yo quiero hablar, hermanos, en esta tarde es de qué manera podemos estar preparados para recibir esa promesa, porque necesitamos estar listos. Fíjense cómo dice la palabra del Señor en el versículo 52. Dice la palabra: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto tarda usted en abrir y cerrar los ojos? Un segundo o menos tiempo. Quizá menos de un segundo. ¿Sí? En lo que usted dice, uno ya lo abrió y cerró 2 o 3 veces. Entonces, yo necesito estar preparado. ¿Por qué? Porque no sé en qué momento la trompeta va a sonar y ahí nos vemos. O sea, hasta ahí se acabó el corrido, como luego dicen por ahí, ¿va? Va a ser momento, hermanos, de irnos, y no hay tiempo para ir a preparar maletas, no hay tiempo para ir a ver qué me voy a poner, no hay tiempo para ir a bolear los zapatos, no hay tiempo para ir a buscar las damas que de repente vas a tener. ¿Y qué me pongo? No tengo nada que ponerme. Y ya abre usted el closet y se le viene así todo el ropero encima, ¿verdad? Y no va a haber tiempo para eso, hermano. Esto es en un abrir y cerrar de ojos. Así que en este momento, nosotros que estamos aquí, usted que estará por allá en internet viendo este video, este es el momento de venir delante del Señor y decirle: Señor, ayúdame a estar preparado, ayúdame a estar listo. Porque la manera de estar listo, hermano, la vamos a ver ahorita, pero es necesario que lo entendamos y que empeñemos nuestra vida en eso. Quiero que veamos por lo menos 3 cositas, hermanos, que necesitamos para estar preparados para aquel día. Número 1, dice: así que, amados hermanos míos, versículo 58, estad firmes y constantes. Firmes y constantes. ¿En qué? En la fe, en la doctrina que hemos recibido, hermanos. Necesitamos estar firmes en la palabra. Necesitamos estar firmes en aquello que hemos creído y recibido, hermanos. Esta palabra gloriosa es la única que nos puede sostener para que podamos llegar a la meta. Y desafortunadamente, hermanos, estamos viviendo tiempos bien complicados, tiempos, lo hemos venido diciendo hasta el cansancio y lo seguiremos diciendo, tiempos en los que se levantan doctrinas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Doctrinas que engañan, doctrinas que encandilan, doctrinas que de repente arrastran a los creyentes. Es triste, hermanos, pero hay personas que forman iglesias, escuchen lo que voy a decir, forman iglesias llevándose a las gentes de otras iglesias. No sé si a usted le ha tocado que lo han ido a visitar, por ejemplo, los testigos de Jehová o los santos de los últimos días, o algunos otros, ¿verdad? Hemos sabido de personas, ¿verdad?, que comienzan a hacer cultos en las casas y empiezan a invitar a los vecinos, y eso está bien, gloria a Dios, qué bueno. El problema es que muchos de los que van a esos cultos en las casas son creyentes de otras iglesias, y en lugar de ganar gente del mundo para Cristo, lo que están haciendo es sacar gente de otras congregaciones, de otras iglesias, y empiezan a vertir doctrinas que a veces no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Ahí hay un riesgo, hermanos. Ahí hay un peligro. El peligro de las células. Y no siempre, hermano, no siempre tiene que ver con una falsa doctrina. A veces un mal liderazgo. A veces un mal liderazgo puede arrastrar a los creyentes.
Hemos sabido de personas, hermanos, que estuvieron en una iglesia cristiana, que estuvieron en una iglesia con buena doctrina, que estuvieron en una iglesia donde se les predicaba la verdad, y de repente empezaron a ir a esas reuniones y regresaron con ideas raras, con ideas diferentes, con ideas que no tenían nada que ver con lo que se enseñaba en la iglesia. Es más, sabemos de una persona que fue músico por muchos años, o es músico todavía, de hecho, por muchos años. Ha grabado discos, ha ganado premios por sus discos. Y usted va a saber quién es en cuanto diga lo que voy a decir. Esta persona salió en internet, o grabaron un video en una predicación, donde él decía que no tenía nada de malo, al contrario, que la iglesia debería de salir, disfrazarse en Halloween y salir a repartir dulces, a pedir dulces, a compartir con los vecinos. Y algo que llamó mi atención en esa predicación, porque quizá muchos vieron esa parte del video, pero para poder hacer un juicio realmente se necesita ver todo el video y analizar todo el contenido para poder decir está bien, está mal. Porque a veces tomamos un pedacito de una predicación y de ahí sacamos todo un chismarajo, un chile con queso, y pensamos o hacemos ver a la persona diciendo algo que en realidad no dijo o que no quiso decir. Pero cuando usted analiza un poquito más de ese video, usted se da cuenta que este hombre dice en ese video: ni mi esposa ni yo estábamos de acuerdo con nuestro pastor. ¿Qué estabas haciendo ahí entonces? Ni mi esposa ni yo estábamos de acuerdo con la enseñanza del pastor de que no debíamos de participar en Halloween. Ese tipo de personas, hermanos, son los que arrastran a los inconstantes, son los que arrastran a los que no están firmes, son los que se llevan de las congregaciones a las ovejas que se niegan a madurar en la doctrina, que se niegan a aferrarse a la palabra, que se niegan a aferrarse a lo que la Biblia nos está diciendo. ¿Por qué? Porque este es famoso, porque habla bonito, porque canta bien, porque enseña mejor que el pastor, tiene más carisma, arrastra más gente. Ojo, hermano, porque Satanás también arrastró mucha gente. Satanás también arrastró a muchos, aún estando en el cielo. Y sigue arrastrando. Qué interesante es esto, hermano. Qué importante es que usted y yo podamos verdaderamente aferrarnos a esta palabra. Porque, hermanos amados, aquí mismo puede llegar una persona a traer doctrinas raras. Aquí mismo puede venir una persona a traernos comentarios, a traernos ideas, a traernos situaciones que nada tienen que ver con la Escritura. Y lo hemos visto en estos últimos meses. Que hay personas, hermanos, que sin conocimiento bíblico, sin una verdadera profundización o profundidad en la palabra, vienen y dicen: no, es que la Biblia dice esto, y no hemos entendido el contenido bíblico. Y si no tenemos cuidado, hermano, ese tipo de comentarios, ese tipo de situaciones van a arrastrar a muchos. Ahora, no estoy echándole pedradas a ya saben quién. Simple y sencillamente, hermanos, es parte del mensaje. Ni en mi mente lo tenía esa persona. Pero tenemos que tener cuidado, hermanos, a quién le damos oído. ¿A quién le damos oído? ¿Por qué, hermano? Porque mire, de repente va a venir una persona que tenga más carisma, que predique bonito, que use palabras rimbombantes que a veces ni siquiera el que predica las entiende. Va a venir ese tipo de situaciones. Y no estoy hablando solamente de aquí, Peniel, Asambleas de Dios, Chihuahua. Estoy hablando de cualquier congregación donde usted vaya, donde usted esté, o los que están allá en internet escuchando, los que estén, pues. Estoy hablando de cualquier lugar donde se predique la palabra de Dios. Porque la palabra es clara y dice que Satanás tratará de engañar, si le fuere posible, aún a quienes, a los escogidos. ¿Y dónde? Lo hemos visto. ¿Dónde va a engañar a los escogidos? Los va a engañar en un púlpito, los va a engañar en un templo, porque a los escogidos no los va a encontrar en la cantina,
A los escogidos no los va a encontrar en el antro. A los escogidos no los va a alcanzar o no los va a encontrar allá en el mundo perdidos. A los escogidos los va a encontrar en la iglesia. Los va a encontrar en un templo alabando, glorificando, exaltando a Dios. Ahí va a encontrar a los escogidos. Y ahí es donde va a tratar de engañarlos. Dice la Biblia, si le fuere posible. Ahora, el asunto aquí, hermano, yo siempre pensé y dije, es que no tiene por qué ser posible. ¿Y sabe qué, hermano? Me sostengo en eso, no tiene por qué ser posible. Sin embargo, es posible. ¿Y saben por qué es posible? Porque muchas veces no toleramos la sana doctrina. Porque a veces no queremos que se nos predique la verdad. Porque a veces la verdad raspa. Porque a veces la verdad duele. Porque a veces la verdad ofende. Y no debería, pero sucede. Sucede. ¿Y saben por qué sucede? Porque no maduramos en la palabra. Días atrás estaba leyendo la escritura y me llamó mucho la atención cuando el propio apóstol Pablo también le dice a la iglesia: os di a beber leche y no vianda, porque no erais capaces ni sois capaces todavía, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y ese tardos para oír, hermano, también significa porque no han querido oír. Ahí es donde entra el problema, hermano. Ahí es donde empieza el problema. En una iglesia que se resiste a oír la palabra de Dios, que se resiste a recibir la enseñanza bíblica, que se resiste a recibir la verdad. Estaba escuchando un mensaje, viendo un análisis que hacen de una predicación, donde un hermano está hablando de la Trinidad. Y no falta, ¿verdad?, el iluminado que habla de que la Trinidad no existe, que el que predica sobre la Trinidad no conoce la Biblia y no es salvo, y no está predicando el verdadero mensaje del Evangelio. Yo le hice una pregunta, ¿va? ¿Cómo entiende tal y tal y tal versículo? Y por ahí no falta el otro, ¿va?, que me dijo, no, pues es que Jesús era humano y como humano que era, estaba orando a Dios. Bueno, ¿se estaba orando a sí mismo? O sea, ¿cómo está el asunto? O sea, Jesús como humano se estaba orando a sí mismo, al Dios interno. ¿Cómo está el asunto? Y no quiero entrar en polémica, ni quise entrar en polémica con esta persona, pero si me está viendo, yo le invitaría a que viera los estudios dominicales que estamos teniendo, para que vea cuánta Biblia hay que nos habla acerca de la pluralidad de personas en Dios. Pero ese no es el tema, hermano. El tema es que a veces nos hacemos tardos para oír. Dice la palabra: me volvisteis la cerviz y no el rostro. O sea, le dieron la espalda a la palabra. Le dieron la espalda a Dios. Y ese es un problema, sobre todo, hermano, para estos tiempos. ¿Sabe por qué? Maranata. Cristo viene. Y este es el momento, hermano, en el que usted y yo, más que nunca, necesitamos aferrarnos a la palabra de verdad. Necesitamos estar firmes, dice la palabra del Señor, firmes y constantes. Firmes y constantes. ¿Qué es eso de firmes y constantes? Que no nos muevan. Que no nos muevan, que no nos muevan, que no nos muevan. Y constantes, que sigamos adelante, que sigamos. Que no nos conformemos con que ya leí la Biblia una vez en toda mi vida. No, hay que seguir profundizando en Dios. Hay que seguir buscando en oración. Hay que seguir buscando su presencia. Hay que seguir buscando la llenura de su Espíritu Santo. Hay que dejar que el Espíritu siga gobernando nuestras vidas. Esa constancia tiene que ver con la búsqueda de su rostro. Tiene que ver con la búsqueda de su presencia. Tiene que ver con la búsqueda de su Espíritu en nuestras vidas. Que no se aparte de nosotros su precioso Espíritu Santo. Que su gracia siga derramándose sobre nosotros. Firmes en la palabra, constantes en la búsqueda de nuestro Dios. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos, pero es importante. Cristo viene pronto. La final trompeta está por sonar. Y cuando la trompeta suene, no habrá vuelta atrás.
Ya no habrá momento, ya no habrá tiempo para decir, Señor, dame tiempo de ayunar, dame tiempo de orar, dame tiempo de leer tu palabra, dame tiempo para ir a evangelizar a mi vecino, dame tiempo para ir a llevar un burrito a los migrantes, a los enfermos en el hospital, dame tiempo para ir a llevar una cobija al necesitado. No va a haber tiempo. Este es el tiempo de prepararnos. Este es el tiempo, hermanos amados, de hacer la obra de Dios. Y eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Pero el tiempo de prepararnos, firmes en la palabra y constantes en la búsqueda de nuestro Dios, es ahora. Es ahora, hermanos. En segundo lugar, dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Aquí entra lo de los burritos. Aquí entra lo de el llevar una cobija a un necesitado. Aquí entra, hermanos, el trabajo que hacemos para Dios. No se canse de trabajar para Dios. No se canse de buscar hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios, hermanos, es venir a los cultos. Hacer la voluntad de Dios, hermanos, es participar en el trabajo de la iglesia. Hacer la voluntad de Dios es ir a evangelizar. Hacer la voluntad de Dios es llevar la palabra, la sana doctrina, la palabra de verdad, aunque duela a aquel que la necesita. Ahora que estaba enferma mi madre, teníamos que limpiarla y asearla lo mejor posible, pero al estar en cama le salieron algunas llaguitas, ¿verdad?, en su cuerpo, como rosaduras, y había que limpiarla, y había que ponerle pomada. Y ella lloraba y se quejaba y decía, ya no, me duele. Pero no por eso podíamos dejar de ponerle su pomada y de limpiarla bien. No sé si me estoy explicando. Teníamos que tallarle, teníamos que limpiarla, teníamos que asearla, y para que ella pudiera estar bien y pudiera aliviarse de esas llagas. El problema, hermanos, es que a veces a nosotros nos da lástima. ¿Cómo le voy a ir a decir esto si está pasando por esta situación? ¿Cómo puedo yo hablarle del infierno cuando está pasando por una situación de este tamaño, de esta manera? En cierta ocasión una hermana se acercó con un pastor y le dijo, oye, hermano, el pastor era un pastor invitado en la iglesia, y le dijo, oye, hermano, fíjese que Dios me dio un mensaje para una persona, pero no sé si ir o no ir o esperarme. Y le dijo, ¿qué mensaje es, hermana? Ya la hermana le explicó qué mensaje era. Y le dice el hermano, oiga, hermana, vamos a hacer una figuración. Vamos a imaginar, dijo, que usted está en el mundo, que usted es inconversa, que usted no conoce de Cristo. Y Dios me dice, ve y háblale el evangelio. Pero yo digo, no, voy a esperarme un tiempito, voy a ganármela como amiga, voy a esperar a que entremos en confianza antes de empezar a hablarle del evangelio. Y al día siguiente de que Dios me dio el mensaje, usted se muere. Y entonces ya voy a evangelizarla y en su ataúd le sirve. Ay, hermano, pues ya no, le dijo la hermana al pastor. Ya no, hermano. Le dijo, entonces vaya y hable lo que Dios le dijo. Vaya y dígale lo que Dios le dijo antes de que sea tarde. A veces nos cansamos, hermanos, de hacer cosas. ¿Cuántas veces nos hemos cansado de orar por alguien? ¿Cuántas veces nos hemos cansado de hablarle a alguien? ¿Cuántas veces nos hemos cansado o nos hemos quedado a medias en nuestro trabajo para Dios? En cualquier área. En cualquier área. Aquí somos una iglesia pequeña, somos pocos miembros. ¿Qué seremos en total, hermanos? ¿Unos 20? Mucho. 25. ¿Cuántos venimos a la oración? Sé que muchos no pueden, y entendemos que muchos no puedan, pero también sabemos que muchos pueden y no vienen. Tenemos que crecer en la obra. Tenemos que crecer, dice la palabra, creciendo en la obra del Señor siempre. Y crecer en la obra es servir en la obra. Es no dejar de hacer algo para la gloria de Dios. Esta mañana
o anoche, no recuerdo, platicando con mi esposa, hablábamos un poco acerca del templo. Fue ayer, después de nuestro devocional de oración. Estábamos hablando, orando al Señor de que nos hacen falta las láminas, de que nos hace falta poner la calefacción, de que nos hace falta arreglar bien ahí para poder quitar ese andamio, de que nos hacen falta muchas cosas. Y estábamos hablando y orando al mismo tiempo. Estábamos en nuestro devocional y decía, Señor, o hablaba con mi esposa y le decía, es que no se trata de tener un templo bonito para nosotros o cómodo para nosotros. Se trata de hacer algo para gloria de Dios. Se trata de que el templo en el que nos congregamos, de que el lugar en donde estamos, glorifique el nombre de Dios. No es tanto la comodidad nuestra, hermanos. Porque ahorita no tenemos calefacción y los veo cómodos. No hemos pintado allá y los veo cómodos. Yo estoy cómodo. Pero no se trata de nuestra comodidad. Pusimos una alfombra y se ve bonito el altar con la alfombra. Pero tenemos que tapar goteras y tenemos que hacer un montón de cosas todavía. ¿Y sabe para qué es, hermano? No es para nuestra comodidad, es para gloria de Dios. Todo lo que hagamos. Me llama mucho la atención, hermanos, porque la palabra del Señor, allá en Ageo, si mal no recuerdo, el Señor le habla al pueblo y les dice, es tiempo para vosotros, para que tengan sus casas artesonadas, o sea, con arte, arregladas, bonitas. Dice, y esta casa está desierta. Y esto, hermanos, era algo tremendo, porque el único lugar en donde el pueblo de Israel podía buscar la presencia de Dios, el único lugar donde Dios aceptaba la adoración del pueblo era en su casa, en su templo. Ahorita nosotros estamos en la dispensación de la gracia. Y allá en nuestra casa podemos tener un lugar donde podemos hincarnos y orar, un lugar donde podemos sentarnos a leer la palabra de Dios. Tenemos este templo donde podemos venir a gozarnos en la presencia de Dios con los santos de Dios. Tenemos muchas facilidades que en aquel tiempo no se tenían. En aquel tiempo se tenía que caminar por días para estar en el templo. Por días. Hoy nosotros tenemos la ventaja de que cruzamos la calle y aquí estamos. Bueno, los hermanos cruzan la calle y aquí están. Gloria a Dios. Y si está lloviendo, está nevando, está haciendo sol, cruzan la calle y listo. Otros venimos de un poquito más lejos. Pero el punto es, hermanos, que el pueblo de Israel eran días caminando, porque no había Vivebús. No sé si habría Burrobús, pero Vivebús no había. Y sabe qué, hermano, la casa de Dios estaba abandonada. El único lugar donde Dios se manifestaba, el único lugar donde Dios aceptaba la adoración del pueblo, estaba desierto, en ruinas. ¿De qué habla eso, hermano? Del poco deseo del pueblo de Dios por buscar a su Dios. No se trataba de tener el templo, un templo hermoso, glorioso. Es más, hermanos, cuando el templo se reconstruye, por allá en los tiempos de Zorobabel, de Zacarías, Dios le dice al pueblo, no es esto, ¿quién ha quedado? Dijo, que haya visto la gloria del templo pasado, del templo anterior. No es este templo como nada, dice. No es la gloria de este templo como nada en comparación de aquel. O sea, el segundo templo que construyeron no tenía la gloria que tenía el de Salomón. No era igual. Era muy diferente, era un templo más sencillo, no había tanta ornamentación de oro, no había tanta ornamentación de plata, no había tanta riqueza, tanta opulencia. Venían del cautiverio. Pero Dios se gozó de que el templo fuera construido. Y promete una cosa, la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Por qué, hermano? Porque lo que Dios quiere, hermano, no es un templo lujoso,
Lo que Dios quiere es ver nuestro corazón dispuesto a hacer algo para la gloria de su nombre. ¿Sí me explico? A lo mejor algún día Dios nos permitirá techar bien y terminar con las goteras. Quizá Dios nos permitirá poner bien esa calefacción y tener bien ductos y tener bien nuestro comedor, tener bien la cocina integral que queremos poner ahí arriba, la cocineta que queremos poner ahí arriba. A lo mejor Dios nos permitirá arreglar bien esos baños que parecen cueva. A lo mejor. Algún día Dios nos permitirá arreglar y pintar y tener el templo bonito. Ojalá, Dios quiera. Pero y si no, hermanos, no nos cansemos de trabajar en su obra. No nos cansemos de hacer lo que Él quiere que hagamos. Necesitamos comprometernos con Él y hacer lo que Él espera que hagamos. Déjenme decir una cosa, hermanos. Los hermanos Molina, que trabajaron aquí mucho por este lugar, y con todo respeto lo digo, fallecieron. Y sabe que no se llevaron ni un bloque, no se llevaron ni una pieza de cerámica. Todo lo que ellos trabajaron se quedó aquí para gloria de Dios. Y todo lo que logremos hacer estando yo como pastor en este lugar, créame, el día que yo me vaya con mi Señor, aquí se queda todo. Aquí se va a quedar todo. Y se va a quedar para gloria de su nombre, hermanos. Lo importante que necesitamos entender es para quién estamos trabajando. Porque tenemos que hacer las cosas como para Dios y no para los hombres. ¿Sí me explico? El ornato debe ser interno en nuestras vidas. Es como cuando, bueno, a lo mejor no cabe el ejemplo, pero muchas veces, especialmente las damas, cometen el error de arreglarse no para su marido, sino para otras mujeres. Y no me van a decir que no, porque su marido no les va a decir, ay, qué bonitos zapatos traes. ¿O sí? ¿Sí les ha dicho su esposo eso? Ay, pero qué bonitos zapatos. Ay, pero qué bonita bolsa traes. ¿Sí les dice eso su esposo? No. Pero otras mujeres sí. ¿Yo no? Lo mismo que cuando usted va a unos 15 años, no sé, a una reunión y de repente no falta, ay, pero qué feo vestido trae fulano. Ay, pero qué feo se ve. Ay, pero cómo se maquilló. Ay, pero no es cierto. O sea, se arreglan para otras mujeres, no para su marido. El que las tiene que chular es su marido, no las otras mujeres. A veces nosotros procuramos chulearnos para que otros nos vean, pero se nos olvida que a quien tenemos que agradar es a nuestro Señor. Es a quien tenemos que agradar. Si los demás nos ven con nuestra camisita de todos los domingos, ¿verdad? Que hacemos ver hasta el corazón, haciéndose así una transparente que está la camisa. No nos arreglamos para ellos. Tenemos que arreglarnos para nuestro Dios. ¿Sí me explico? Aunque vengamos bien planchaditos con nuestra camisa de todos los domingos, ¿verdad? Que ya se nos ve la radiografía, no le hace, pero venimos arreglados para Dios, porque queremos que Dios se glorifique en nuestras vidas y nosotros glorificar a nuestro Dios. Ahora, lo importante no es la ropa externa, lo importante es el interior de nuestro corazón. No nos cansemos de trabajar para Dios. No nos cansemos de hacer las cosas que Dios espera que nosotros hagamos, porque Dios desea un pueblo que le sirva. No nos compró para ponernos en una vitrina. ¿Sí sabe usted eso? ¿Cuántos conocen los trofeos? ¿Sí conocen los trofeos? Hay gente, ¿verdad?, que tiene una vitrina enorme, ¿verdad?, con todos los trofeos que ha ganado o con los que ha comprado en la tienda de deportes, ¿verdad? Y pone sus trofeos ahí. Y que no se los toque nadie, porque son sus trofeos. Hay una caricatura que sacaron por ahí que se llama Los Reyes de las Olas, no sé si la han visto. Sale un pingüino que andan haciendo surfing, pero son pingüinos. Y hay uno que tiene hasta los besa y los limpia y tiene sus trofeos ahí. Dios no nos compró para eso, hermano. Dice la palabra, mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios con un propósito. ¿Sí sabe? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Dios no nos llamó para tenernos de chulos y bonitos en la iglesia, hermanos. Dios nos llamó para que le sirvamos. Y algunos dirán, no, el Señor Jesús dijo que ya no nos llamaría siervos, sino amigos, porque el amigo sí sabe lo que hace su Señor. El amigo sí sabe lo que hace su amigo. También nos llamó para ser hijos, pero hijos obedientes. Hijos que obedecen la voluntad del Padre. Si Jesús hizo lo que el Padre quería, si Jesús hizo lo que el Padre ordenó, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Tenemos que prepararnos porque Cristo viene. Y qué importante es que cuando el Señor venga, nos halle haciendo así. Dice la palabra del Señor, bienaventurado el siervo, que cuando su Señor venga, ¿verdad? Lo halle velando. Aquel siervo que le dé la ración a su tiempo a sus consiervos. Aquel siervo que no abuse de los consiervos. Aquel siervo que pueda estar ahí sirviendo y esperando a que su Señor venga. Y así venga la tercera o cuarta vigilia. Así el Señor lo halle velando. El Señor lo halle velando. Bienaventurado aquel siervo. Hoy nosotros tenemos que velar. Hoy nosotros tenemos que servir a nuestro Dios. No nos cansemos de servir. Y finalmente, hermano, una última cosa que quiero ver para poder prepararnos y estar listos para el arrebatamiento, para irnos con el Señor. No pierda la esperanza y sepa que siempre sepa y siempre recuerde que su trabajo en el Señor y que su preparación para irse con Él no es en vano. Dice la palabra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pregunto, ¿es fácil, hermanos, el cristianismo? ¿Para ustedes ha sido fácil? ¿Para ustedes no? ¿Para ustedes no? ¿Tampoco? ¿No? En cierta ocasión un hermano se acercó conmigo, un hermano de allá de Urbi, y él me dijo algo que me dio un cierto gusto escucharlo de él, porque me decía, hermano, yo siempre pensé que ser cristiano era fácil, y un día que lo escuché a usted decir que ser cristiano no es una religión, sino una forma de vida, y que ser cristiano no es una religión, sino una batalla constante, como enseña también Efesios capítulo 6. Me di cuenta, dijo, de por qué yo batallo tanto. Es que no es fácil, dijo. Para mí no ha sido fácil. Dijo, y yo siempre me sentía culpable, decía él. Me sentía culpable porque tropiezo aquí, tropiezo allá, de esta forma, de otra, y siempre estoy pidiéndole al Señor, ayúdame, Señor, perdóname porque ya fallé en esto, perdóname porque ya fallé en aquello. Y es que no es fácil. Para mí no ha sido fácil. ¿Sabe que mucha gente se retira porque no es fácil? Mucha gente pone la mano en el arado y de pronto voltea hacia atrás. Y dijo el Señor que cualquiera que poniendo la mano en el arado mira atrás, no es digno del reino de Dios. Y a veces, hermanos, a veces llega la duda, ¿valdrá la pena? Tanto esfuerzo, tanta lucha, tanto batallar, ¿valdrá la pena? Y vemos gente allá afuera que no batalla. El mismo salmista dijo, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pasos, porque veo a los perversos, porque veo a los impíos que están hasta gordos, saludables, no se preocupan por nada. No se preocupan por nada. Están robustos, están fuertes. No se enferman, y si se enferman tienen para pagar los mejores medicamentos, los mejores tratamientos, los mejores hospitales. No batallan por nada, siempre andan con dinero en la cartera, siempre andan presumiendo, siempre andan en sus carrotes, siempre andan bien vestidos, siempre andan aquí, siempre andan de vacaciones allá. Yo no puedo salir aquí a la Concordia, ellos allá andan en Acapulco, en Cancún, en sabrá ellos dónde. Yo no puedo ir aquí al Río Chubisca de perdida. Y a veces eso cala. ¿Un poco no es cierto? Cala.
la hermana, ¿verdad? Que tiene allá su lugarcito ahí en la sierra, ¿verdad? Que el otro ha aprovechado todo eso. Cala. Bueno, pienso yo que le cala, ¿verdad? No sé. ¿Verdad? Que están explotando una mina allá y ellos pues, no han visto más que nada. Y ellos son los dueños y no han visto nada de esa mina. Pero el otro señor sí. Cala todo eso. Los abusos que a veces sufrimos, las burlas de otras personas que a veces hacen mofa de nuestra fe. Cala. Yo les he platicado, estando en la maquila, cuando trabajaba en Secosa, yo era el único cristiano en la línea, éramos 62 en total. Y yo era el único cristiano. Los demás había 2 testigos de Jehová y todo el resto eran católicos. Y a mí siempre me ha gustado cantar, canto como pato con anginas, pero siempre me ha gustado cantar. Y yo cantaba mis alabanzas al Señor ahí en la línea, y de repente pasaban gritando cosas atrás de mí. Un joven una vez pasó diciendo aleluya, aleluya, Satanás resucitó. Y cala. ¿Valdrá la pena? Todo eso valdrá la pena. Déjeme decirle que sí. En la casa de mi Padre, dijo Jesús, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Vale la pena. Vale la pena esperar. Vale la pena luchar. Vale la pena esforzarnos. Vale la pena. Nuestro trabajo no es en vano, hermanos. Tarde o temprano recibiremos recompensa de parte de Dios. El Señor Jesucristo dijo: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Él viene a recompensar a cada uno. Escuche, cada uno según sea su obra. Si su obra permanece, recibirá recompensa. Si su obra no permanece, va a recibir lo suyo. ¿Me explico? Ahora sí que, como Dios dijo a Moisés, dile al pueblo que marche. El que quiera marchar va a marchar, y el que no quiera marchar ya marchó. ¿Sí me expliqué? Ahí viene la espérame. Propósito de enchiladas. Tenemos que, hermano, prepararnos y entender que nuestro trabajo para el Señor no es en vano. A lo mejor ahorita empezamos aquí a bañarnos con las goteras, gloria a Dios. Vale la pena. Vale la pena subir aquí al monte, hermano. No es fácil subir al monte, no es fácil, pero vale la pena. Hermano, si las cosas que valen la pena fueran fáciles, este templo estaría lleno de gente. Este lugar, hermano, sería insuficiente para los que creemos en Cristo, porque si las cosas que valen la pena fueran fáciles, este lugar estaría lleno, porque ser cristiano vale mucho la pena. Estar en la presencia de Dios, recibir su gracia, su bendición, su misericordia. Cuando venimos y nos postramos en el altar y sentimos su mano en medio de nuestra angustia, de nuestro dolor, en medio de la enfermedad, cuando somos sanados o cuando somos librados de alguna situación difícil, vale la pena ser cristiano. Vale la pena esforzarnos. Nuestro trabajo no es en vano. Tenemos a un Dios que sabe recompensar. Tenemos a un Dios que sabe premiar a los que le buscan de veras. Recuerdo el caso de Job, por ejemplo. Job le dio el doble de todo lo que tenía. Dios le dio el doble a Job de todo lo que tenía. Podemos ver, hermanos, cómo Dios se glorifica de una forma especial en aquellos que le buscan.
Y Dios sabe premiar, Dios sabe recompensar. Dios sabe, hermano, el trabajo de usted. Dios lo conoce. Dios sabe, amado hermano, el esfuerzo que usted está haciendo. Dios conoce cuando nosotros nos esforzamos, pero también conoce cuando solamente hacemos la finta. Dios conoce todo eso. Y Él está por venir y su galardón junto con Él. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y Pablo dijo, yo sé a quien he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo dijo también, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera. Por lo demás, dijo Pablo, me está guardada, me está reservada la corona incorruptible de gloria, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Vale la pena. Vale la pena, ¿no? Y tenemos que tener bien claro que vale la pena. Porque cuando nosotros no tenemos claro que vale la pena, es fácil dejarlo. Cuando no se tiene claro que algo vale la pena, es fácil dejarlo. ¿Por qué muchos abandonan los estudios? ¿Por qué? ¿No le ha tocado que de repente dicen, o estudias o trabajas, y los mandan a trabajar y ya hasta ahí llegó el estudio? ¿Sabe por qué? Porque agarran sus 90 pesos por semana y con eso piensan que ya lo hicieron. ¿No es cierto? Y dejan de esforzarse en el estudio. Pero cuando llega el tiempo de la edad, se dan cuenta de que valía más la pena haber estudiado, haberse preparado. Pero no era fácil, no era sencillo. Y optamos por lo fácil. Optamos por aquello que en lo que no vamos a batallar, según nosotros. ¿Cuántos de nosotros, hermano, podemos voltear hacia atrás y decir, si hubiera estudiado, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, en lugar de sacarle la vuelta a lo desagradable? Hoy muchos jóvenes están sacándole la vuelta a lo desagradable. Nadie quiere estudiar, todos quieren ser youtuber, todos quieren ser influencer, todos quieren ser tiktokers, todos quieren ser ese tipo de cosas. Llegará el día en el que necesitemos un cirujano y todos van a decir, yo soy youtuber, yo soy influencer, yo soy tiktoker. Porque nadie aceptó el reto de ir por lo difícil. Llegará el tiempo, hermanos, en el que nuestros jóvenes, nuestras generaciones, será una generación de inútiles, que no van a saber hacer nada más que estar en TikTok, en YouTube, que no van a saber trabajar, que no van a saber agarrar una cuchara para limpiarla, para lavarla. A lo mejor estoy exagerando un poco, pero es la realidad, hermanos. Mucha gente está dejando lo que vale la pena por lo que es fácil. Y yo sé, hermanos, por experiencia propia, que ser cristiano no es fácil. Mi experiencia, mi vida, a mí me ha enseñado en este tiempo que tengo de convertido, que ser cristiano no es fácil, que ser cristiano es difícil. Y se los digo con el corazón en la mano, para mí no ha sido fácil. Y por lo que veo, para ustedes tampoco. Luchamos con nuestra carne, batallamos con nosotros mismos. Y creo, hermanos, que el peor enemigo con el que luchamos no es Satanás, somos nosotros. Somos nosotros mismos. Cuando se trata de enfrentar a Satanás, lo enfrentamos con toda nuestra fuerza, lo enfrentamos con toda aquella unción que esperamos tener en ese momento de parte de Dios. Pero cuando se trata de nosotros mismos, ay, pobrecito de mí, soy débil.
Es difícil. Es difícil. Jesús dijo, tome su cruz, hijito. ¿Quieres venir en pos de mí? Toma tu cruz. Y cuando volteamos a la cruz y vemos a Jesús cargando aquel armatoste de madera en el cual fue crucificado, como que se complica. Como que se complica. ¿Y si no puedo esa cruz? ¿Y si no puedo cargar con ese madero? Pero si viene a mi mente ese pensamiento, vale la pena. Vale la pena. Si voy a morir luchando. Si voy a fracasar haciendo el intento, luchando por esto. No me voy a ir al infierno sin luchar por salvarme. ¿Me estoy explicando? Yo no espero condenarme, no quiero condenarme. Y por lo tanto tengo que luchar porque vale la pena escapar de ahí. Porque vale la pena caminar por las calles de oro, vale la pena caminar por la ciudad celestial, vale la pena entrar a mi morada eterna, vale la pena poder estar en la presencia de mi Dios, poder estar en la presencia de mi Padre y decirle: Padre, te alabo y te glorifico porque por tu gracia pude llegar, porque por tu misericordia estoy aquí. Vale la pena y vale mucho la pena. Vale mucho la pena. Sabiendo, dice, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es fácil estar firmes y constantes. No es fácil trabajar para el Señor cuando se levantan voces aquí, voces allá, diciendo que nos tienen engañados, que nos lavaron el cerebro, que nos están explotando, que nos están exprimiendo, no es fácil. Pero a pesar de todo eso vale la pena. Vale la pena. Podemos prepararnos y necesitamos estar preparados, porque la final trompeta está por sonar. Y para eso, hermano, necesitamos, primero que nada, estar firmes en la palabra. Segundo, no cansarnos de trabajar para el Señor. Que seamos hallados trabajando, que seamos hallados buscando su rostro, que seamos hallados velando. Hay una alabanza antigua que dice: ya Cristo viene, señales hay, almas salvadas viene a buscar. Los que velaron se irán con Él, los que durmieron se quedarán. Este es el tiempo, hermano, de entender que no podemos descuidarnos. En nuestra fe tenemos que estar firmes y constantes. En nuestro trabajo por el Señor tenemos que crecer. Y para lograrlo necesitamos saber y entender y creer que vale la pena, que no es en vano, que un día le veremos cara a cara, que un día seremos arrebatados a su presencia. Así que yo le invito, hermano, para que si de pronto usted se siente desanimado, si de pronto usted siente que no vale la pena, piénselo 2 veces. Si usted de repente no está de acuerdo con lo que la palabra de Dios enseña, piénsela 2 veces. Si alguien llega con un comentario, llévelo a la palabra, escudriñe la palabra y páselo por este filtro glorioso, hermano. No se deje arrastrar. No se deje arrastrar. Esté firme y constante. Sirva al Señor, crezca en el Señor. Si es aquí, qué bueno. Si es en otro lugar donde usted esté, sirva. No les digo a los que están en el internet: vénganse todos a Peniel y sirvan aquí. No, allá donde usted está. Apoye a su pastor. Apoye la obra en la iglesia en la que usted se congrega. Pero siempre sabiendo que ese trabajo que usted haga, que esa firmeza que usted busque, esa constancia en la palabra, tiene fruto, tiene paga. Póngase de pie, hermano. Ay, eterno Dios, he predicado tu palabra, Señor, y te doy gracias por ello.
Gracias porque has sido tú, Señor, quien has traído la palabra a nuestro corazón esta noche. Danos el entendimiento que necesitamos, Señor, para que tu palabra llene nuestro corazón, nutra nuestra vida y podamos nosotros, Señor, actuar en consecuencia, Padre. En el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos, Señor, porque queremos estar listos, preparados para irnos cuando la trompeta suene, Señor. Ayúdanos a llegar al final. Ayúdanos a llegar, Señor, a la meta, de tal manera que tu nombre, Señor, sea glorificado, Padre. En el nombre todopoderoso de Jesús, bendice nuestro trabajo en ti, Señor, fructifícalo, que podamos traer almas a la luz, que podamos trabajar en esta tu casa, Señor, con gozo, sabiendo que todo lo que hagamos, Señor, será para gloria de tu nombre y no para la nuestra. Ayúdanos a entender, Señor, que todo lo que hacemos tendrá recompensa en ti, Señor. Cuando lleguemos a las moradas eternas y podamos oír tu voz diciéndonos: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa será nuestra recompensa, Señor. El poder estar en tu presencia por toda la eternidad, Dios. Y queremos, anhelamos, deseamos con todo el corazón recibir esa recompensa, Señor. Ayúdanos pues, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. Mis hermanos, pues que Dios les bendiga. Nos vemos el viernes a las 6 de la tarde. El domingo tenemos escuela dominical a las 11 y nuestro culto dominical al mediodía. El próximo lunes, hermanos, yo voy a estar saliendo hoy por la noche para Torreón. Les pido, hermanos, que estén orando por Miguel, por mí, por supuesto, también, pero por Miguel, hermanos, que no tenga que quedarse, que si le dan tratamiento para su riñón, podamos estar aquí en Chihuahua dándole ese tratamiento. Aunque el médico nos dijo que fuéramos preparados para quedarnos, pues esperamos que no sea necesario quedarnos y que podamos regresarnos para estar aquí en el culto del miércoles. Si acaso no estamos en el culto del miércoles, hermanos, el culto de fin de año, no es cierto, perdón, es hasta la próxima. Estoy adelantando yo a los hechos, ¿verdad? Nuestra salida a Torreón es el día 1. O sea, el fin de año sí va a haber culto. Prepárense porque el fin de año va a haber Santa Cena. ¿Sí? El día 31 vamos a tener Santa Cena. Véngase preparado para participar de la Santa Cena. Y ya a partir de ese lunes salimos para Torreón, hermanos, la mecánica va a ser la misma, hermanos. En caso de que nos tengamos que quedar, pues van a venir predicadores de fuera a estarnos predicando, a estarles predicando los domingos. Yo voy a estar predicando los miércoles desde allá, en caso de que nos tengamos que quedar. Los viernes, hermanos, igual yo pienso que podemos dirigir la oración desde allá, ya sea por Facebook o por YouTube. Bueno, por YouTube no puedo transmitir en vivo porque necesito 50 suscriptores y nada más tengo como 19. Entonces, pues nos faltan un chorro tan, pero voy a tratar de transmitir la oración por Facebook en caso de que no haya, bueno, que a lo mejor aquí el hermano Luis Carlos se puede hacer el cargo de los viernes, en caso de que me tenga que quedar, ya lo veríamos, hermano, en caso de que ya voy a llegar las llaves con mi esposa o algo para tener el culto aquí. Yo creo que es lo más fácil. Y ya los miércoles predicaría yo allá y los domingos ya vería yo desde allá quién puede predicar el domingo aquí y darlo dominical para que no se pierda la dominical, se siga teniendo dominical. Quizá no con el tema que yo estoy dando, porque no sé si después aquí hay alguna situación como de que esperemos que no se repita la semana antepasada, pero esperemos en Dios, hermanos, que todo esté bien. Amén. Estén orando, hermanos, para que podamos regresar pronto y continuar. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Pues creo que son todos los anuncios. Dios los guarde. Felices fiestas a los que van a estar saliendo con sus familias. Pásensela bonito con sus familias. Y no les mientan a los niños, hombre, ¿para qué? Dios los bendiga.